Reporte 100. Tenemos en este momento un enlace y agradecemos nos tome la llamada para hablar sobre el arresto de Caro Quintero y la extradición que pide Estados Unidos. Es el periodista especialista en crimen organizado o en delincuencia organizada, Óscar Valderas. Buenos días, Óscar. Gracias por tomarnos la llamada y porque resulta de interés escucharte en torno al tema. Hola, Katy, muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. Cuéntanos, Óscar, desde tu perspectiva, un análisis de este tema. Mira, yo haría un análisis que va en 4 direcciones. Sí. Lo primero es lo nacional, esta captura, que me parece que es la más importante que lleva la actual administración, pues evidentemente es un tanque de oxígeno para el presidente López Obrador en una estrategia, en un rubro donde había sido muy criticado, incluso por propios morenistas, que es el tema de seguridad. La estrategia abrazos no balazos no ha tenido los resultados esperados. El país no se ha pacificado, casi llegando al 4º año del gobierno federal. Y esta captura me parece que le permite presumir, colgarse una medalla justo en el área de seguridad donde venía cojeando. Segundo, una lectura hacia fuera de México, pero sobre todo hacia Estados Unidos. Me parece que evidentemente rezarse un poco esta relación bastante golpeada que lleva el presidente López Obrador con la administración, primero con Trump y luego con Joe Biden en materia de seguridad. No hay que olvidar que en Estados Unidos hubo mucha molestia por el operativo fallido del Culiacanazo, y luego viene el arresto en Estados Unidos del general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado de delito relacionado con crimen organizado, y en México es requerido. Aquí en México se prometió que iba a haber un juicio en su contra y teniendo por ser una exoneración expresa. Estas 2 circunstancias habían apoyado mucho la relación de México, especialmente con la DEA, y el poder entregar a Caro Quintero a Estados Unidos, el que ya se haya iniciado un proceso de extradición que seguramente veremos que en las próximas semanas cumplirá su objetivo, pues restablece este camino. Tercero, me parece que hay un mensaje muy interesante al interior de las Fuerzas Armadas en México. Habíamos visto en los últimos años que la Sedena y la Guardia Nacional se habían llevado los grandes reflectores en los grandes operativos, como por ejemplo la captura del Marro, tenido del cártel de Santa Rosa de Lima, y la Marina había estado un poco relegada a una especie de actor secundario, cuando en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, pues eran los que habían llevado a cabo los grandes arrestos, los grandes operativos, como por ejemplo la última captura del Chapo Guzmán. Y ahora es justo la Marina quien hace este arresto tan importante. Me parece que esto genera una especie de nueva vitalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Y cuarto, me parece que hay un mensaje muy directo para los cárteles de las drogas, empresas criminales, y es que el Estado mexicano sí cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros, de inteligencia, para poder llegar a un capo de altos vuelos como es Caro Quintero, incluso en la zona donde se pensaba que era más intocable, que es justamente el Triángulo Dorado. Y luego de esta captura, ¿qué seguiría? Realmente la extradición, le preguntábamos hace unos momentos a Rubén Aguilar si la extradición iba a ser en un corto plazo y él consideraba que podía ser así. ¿Tú consideras que sí o es algo que va a tardar? Mira, Rafael Caro Quintero, evidentemente por su peso, su historia, la leyenda del capo sinaloense, representa un caso muy particular. En casos, digamos, de un criminal común que requiere en Estados Unidos, estos procesos suelen tardar bastante tiempo. Sin embargo, Estados Unidos está deseoso de tener en sus manos al hombre responsable del asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA, que no solamente fue asesinado, torturado de una forma terrible en el año de 1985. Yo creo que eso va a hacer que se acelere el proceso. Ahora, no queda claro cuál va a ser la defensa de Rafael Caro Quintero. No sabemos si va a jugar con el argumento de que él es un hombre empobrecido, un hombre que ya excedía solamente dedicarse al campo, a su tierra, y va a argumentar no tener dinero, y entonces se le proveerá un abogado de oficio. En ese caso seguramente la extradición será un proceso bastante rápido, o si la gente del cártel de Sinaloa, que lo ha arropado, que siente respeto por él, por su trayectoria en el mundo criminal, pueda proveerle uno de esos abogados de gran calado que tenga
la firme intención de ir retrasando amparo tras amparo tras amparo el proceso de extradición de Rafael Caro Quintero. Evidentemente al capo mexicano lo que le interesa es pasar el mayor tiempo posible en suelo mexicano, porque las condiciones de reclusión aquí en el altiplano, en el Molo del Estado de México, donde está actualmente, pues por más duras que sean, son muy distintas y son más laxas que las que va a tener seguramente una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, como es el caso del Chapo Guzmán, que nos hemos enterado por su propio abogado que el aislamiento ha comenzado a afectar no solamente su salud física, sino su salud mental. Entonces, yo creo que vamos a ver un poco en las próximas horas, sobre todo con el tipo de defensa que tenga Rafael Caro Quintero, veremos si la extradición va a ser rápida o un poquito más tardada, pero definitivamente Estados Unidos va a mover rápido sus fichas, va a mover rápido su interés para que antes que tarde Rafael Caro Quintero esté cumpliendo lo que seguramente será una cadena perpetua en Estados Unidos. De hecho, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mencionaba que hay amparos contra la extradición de Caro Quintero, algo que ya estás mencionando tú, que va a ser amparo tras amparo. Sí, es muy probable porque además, bueno, no hay que olvidar que Rafael Caro Quintero es un ciudadano mexicano y por lo tanto tiene que agotarse primero todas las instancias legales aquí en México. No se le puede simplemente arrestar en Choix, Sinaloa y subirlo a un avión y llevarlo hasta un paso fronterizo. Se tiene que agotar primero todas las instancias aquí y Rafael Caro Quintero, por su propia trayectoria criminal, seguramente aún tiene muchos pendientes con la justicia mexicana. Insisto, él es un tipo que por su leyenda, por su andar, por lo que significa, pues hay realmente como los pasos burocráticos de la justicia que se aplicarían para todos, para él no aplica, ¿no? Él es un caso extraordinario y así hay que entenderlo, porque seguramente los procesos de justicia para él van a ser muy distintos a los que conocemos y a los que estamos esperando. ¿Qué va a pasar tras su detención? ¿Se generará más violencia? De ser así, ¿en dónde? Es complicado poder, pronosticar si va a haber más violencia. Lo que evidentemente habrá es un reacomodo entre las estructuras criminales. Rafael Caro Quintero, cuando sale de esta prisión de mediana seguridad en México en 2013, él después da una entrevista a la periodista Anabel Hernández para Proceso, y él ahí dice que él ya quería vivir su vida tranquilo, ¿no? Ya que ya no quería ser conocido como un narcotraficante, y simplemente quería vivir en el anonimato, en la sierra, y prometió el mensaje un poco, el objetivo de esa entrevista era mandar un mensaje al gobierno de Estados Unidos y al de México, decir, yo no tengo nada que ver con el tema de crimen organizado. Sin embargo, por la zona en la que fue detenido en Choix, Sinaloa, pero también por reportes de algunas zonas militares en Chihuahua, a las que yo tuve acceso, sabemos que él estaba bajo la protección de gente ligada a rivales de los Chapitos y de los Salazar, que son estas facciones dentro del cártel de Sinaloa, que tienen una presencia muy violenta en Chihuahua, en Sonora y en algunas partes de Sinaloa. Esto evidentemente pues es una gran noticia para los hijos del Chapo Guzmán, que sacuden a alguien que pertenecía a este grupo de los históricos, de los fundadores del cártel de Sinaloa, que creían que la estructura del cártel de Sinaloa, que no deja claro quién va a suceder por el arresto tan rápido que no esperaba el Chapo Guzmán y de su extradición, pues quedaría en manos de los hijos. Ellos dicen, nos toca, digamos, por derecho sanguíneo. Esto evidentemente también tiene una repercusión importante para el cártel de Nueva Generación, significa mayores disputas internas para sus rivales, y la gente de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, pues también resulta ganador de manera colateral. Yo creo que hay que esperar un reacomodo en las estructuras criminales. Un peso pesado como Rafael Caro Quintero siempre va a dejar vacíos que van a tener que ser llenados, pero no necesariamente va a llevar a más violencia si es que el Gabinete de Seguridad Federal logra contener este tipo como de erupciones de violencia. Que, por ejemplo, unos días antes del arresto de Caro Quintero vimos en el sur de la Ciudad de México, en Topilejo, un ataque por parte de actores armados, que después nos entenderíamos que están ligados a los Chapitos, contra la policía. Ese es el tipo de cosas que hay que evitar, que el Gabinete de Seguridad necesita prevenir y necesita conocer mucho antes de que suceda. Yo creo que ahora seguramente hay una labor muy intensa, sobre todo
en la zona de Choix, Sinaloa, en toda la zona del Triángulo Dorado, intentando conocer cómo se están moviendo las piezas para evitar una próxima balacera o incluso ataques y más desplazamientos forzados en las zonas serranas. Habrá que ver, yo creo que esta es una gran prueba de todo para el gobierno mexicano, que no solamente puede llevar a cabo un operativo limpio, quirúrgico, como el que conocemos hasta el momento, porque oficialmente no sabemos si hay una relación directa con la caída del helicóptero que dejó lamentablemente 14 soldados muertos, y pasar después no solamente al operativo, sino a la inteligencia de la prevención de actos violentos, principalmente en la zona de arresto de Caro Quintero. Todavía no podríamos saber entonces si va relacionado esta caída del helicóptero con hasta el momento arresto. No, y creo que el propio presidente dijo que se van a revisar la caja negra, todavía hay investigaciones en curso. A Rafael Caro Quintero hay que ponerlo en su propia dimensión. Sí, el tipo era un peso importante del crimen organizado, pero no porque fuera un actual generador de violencia, no porque fuera ahora tuviera el peso que tiene el Mencho o el Mayo, que son personas por quienes la DEA exigía 10 y 15 millones de dólares respectivamente. A Rafael Caro Quintero no lo detienen porque sea un tipo violento o un cerebro criminal detrás del envío de fentanilo a los Estados Unidos. Lo detienen porque tiene una deuda en Estados Unidos por el asesinato del Kika Camarena, y Estados Unidos no olvida y va a ejercer, yo no creo que justicia contra Rafael Caro Quintero, va a ejercer venganza. Pero Rafael Caro Quintero ya no era un jugador de peso, digamos, no era un tomador de decisiones. Y por eso es que cuesta trabajo pensar que un grupo criminal pudiera derribar un Black Hawk, una aeronave militar, asesinar a 14 militares con tal de recuperar y rescatar a Rafael Caro Quintero, porque no tenía ese nivel de mando. Muchas décadas en prisión y además su edad, es un hombre que en 3 meses va a cumplir 70 años, lo había dejado prácticamente sin una estructura criminal propia. No tenía gente a su mando, no parecía que tenía más que una alianza muy frágil con algunas de las personas en contra de los Chapitos y los Salazar, pero por eso es que luce extraño, luce al menos improbable que se le haya aplicado que un grupo armado pudiera haber asesinado a 14 militares con tal de rescatarlo. Pero bueno, veremos hasta el momento qué pasa. Hoy la información oficial no permite afirmar que hay una relación entre ambos eventos, y ojalá sea así, porque sería muy grave si es el crimen organizado tiró a un Black Hawk y asesinó a 14 soldados. Muchísimas gracias, Óscar Valderas, periodista especializado en crimen organizado. Que tengas buen día y agradecemos como siempre tu participación. Buen día. Igualmente, muy buen día. Buenos días al auditorio. Gracias. Reporte 100.